Bienvenidos a Alineación Indebida, la gota que hizo colmar el vaso. Cuando el Mundial salió prácticamente perfecto, caso de Folarin Balogun aparte, Gianni Infantino simplemente no fue capaz de quedarse quieto, no era suficiente. La FIFA se supone que es una organización sin ánimo de lucro, pero el problema es que el lucro anima mucho. Y como toda entidad espiritualmente de capital, pues quiere poder extraer más y más y más y más. Y si puede ser saltándose los procedimientos, sus propios estatutos en el proceso, pues mejor todavía. Hasta que finalmente fue demasiado. La filtración de este magnífico plan ha causado toda una crisis de credibilidad para la FIFA. Morir empachado, la fatalidad de la avaricia. Ahora se han presentado votos de censura y FIFA ha decidido por el momento desarmar todo su plan de explotación de los derechos comerciales del Mundial. Pero, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Lo exploramos y explicamos. Esto es Alineación Indebida. Y para llevar a cabo el episodio de hoy, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentran dos excelentes invitados, empezando, como no podría ser de otra manera en un episodio como el de hoy, por un absoluto experto en la materia. Puede que esté mal que yo lo diga, pero difícilmente vayáis a encontrar uno mejor. Es el doctor, es Borja García. ¿Cómo estás, Borja? Hola, Ander, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Estoy intentando ver cuál de las personalidades de Gianni Infantino me siento hoy. Si me siento árabe, si me siento gay, si me siento trabajador explotado en el Mundial de Qatar. Bueno, estoy buscando, pero no, yo creo que no deberías de sentirte mal. Efectivamente, yo creo que poca gente, pocos podcasts van a tener mejores análisis que la alineación indebida. O sea, las cosas como son. A ver, o sea, yo soy aquí el que presenta, el que reúne a la gente, pero mejor que Borja García en alineación indebida va a ser difícil encontrarlo, pero no solo está Borja hoy con nosotros, también está hoy aquí Óscar Portugal. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, un poco fuera de cuadro, yo creo, aquí rodeado de gente seria, estoy yo por mitad y yo creo que faltó a Borja la personalidad más importante, que es la víctima de bullying infantil. Esa versión nueva de Infantino que nos ha presentado en Sociedad esta semana. Sí, también, sí. De discurso de odio, Diana de discursos de odio. Por pelirrojo. Y por calvo, ¿no? Ahora. Bueno, sí, ahora sí. Ahora sí. Es fascinante. A ver, el de hoy va a ser un programa relativamente express, va a ir completamente en abierto, pero vamos a intentar explorar todo lo que podamos los detalles de toda esta compleja situación, porque bueno, ya dejamos el Mundial atrás, hicimos ya el episodio de recapitulación final la semana pasada de lo que nos dejó el torneo, en términos futbolísticos, en términos también extra futbolísticos, extra deportivos. Pero claro, en la última semana pues ha volado todo esto por los aires. Un tema, a ver, que tiene mucha amiga y que, a ver, la FIFA, ahora Infantino, claro, intentando, digamos, limitar daños, pues es a lo que se ha dedicado en los últimos días, precisamente a eso, a tratar de desviar la atención, a tratar de buscar culpables que no son él. La FIFA era consciente de que esto seguramente iba a levantar suspicacias y por eso no ha sido la FIFA quien ha anunciado este plan de voluntad propia, sino que ha sido el Times de Londres, no el New York Times, que me parece quien está metido en todo últimamente, sino el clásico Times, el de Londres, Martin Ziegler, quien logró filtrar todo esto, quien logró exponer este plan que tiene Infantino, que tiene la FIFA, para explotar los derechos comerciales del Mundial a un nuevo nivel, por así decir. Y esto pues ha creado pues todo tipo de polémica y controversia, UEFA posicionándose completamente en contra, en los días posteriores también haciendo lo propio, quizás con menos beligerancia, pero siguiendo la estela, la AFC, la Confederación Asiática, también con CONCACAF, la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol. Y esto nos deja pues un panorama muy complicado, ¿no? Porque si lo llevamos esto a su conclusión lógica, pues y aunque ninguna de estas confederaciones, UEFA creo que sí que lo ha dejado caer, pero bueno, digamos, ninguno ha presentado un boicot como tal, pero digamos que todas estas confederaciones podrían oponerse y tener un mundial hipotéticamente en el futuro sin selecciones de estas confederaciones. Esa podría ser la conclusión lógica, pero aún así hay muchísimo entre medias, hay muchísimo hasta llegar hasta ese punto.
Y Borja, a ver, ¿cuál es la mejor manera de empezar a explicar todo este asunto? Porque tiene muchísimas aristas. Sí, tiene muchas, tiene demasiadas, ¿no? Yo creo que la mejor manera de explicarlo es intentar hacer un análisis un poco calmado, más allá de los exabruptos y más allá de la pasión que puede llevar el hecho de van a vender. Nos están robando el fútbol. Que nos están robando el fútbol. Que lo están robando, que yo estoy de acuerdo con eso. O sea, cuidado, mucho cuidado. Ahora, eso ya es una... Yo lo voy por delante. Creo que es necesario también que cada uno diga sus posiciones. Yo creo que la ultracomercialización que está siguiendo el fútbol profesional, el deporte profesional en general, ¿no? Pero sobre todo el fútbol, porque, por ejemplo, hay otros deportes que menos, ¿no? Pero bueno, el deporte en general, sobre todo el fútbol, es contraproducente desde mi punto de vista. Y sobre todo, de nuevo, yo creo, yo no me escondo porque llevo mucho tiempo diciéndolo, creo que la llegada de los fondos de inversión, sobre todo los norteamericanos, porque están dejando como hermanitas de la caridad a los saudíes y a los chinos incluso, te digo, que tiene miga la cosa, la llegada de los fondos de inversión norteamericanos están cambiando completamente las dinámicas y a mí me parece muy peligroso, ¿no? Primero se hicieron con clubes, ahora se están haciendo con competiciones y quieren casi hacerse y quieren ser copropietarios de parte del órgano, no del organismo regulador, porque sería una empresa, pero bueno, de parte del mundial. Entonces, bueno, pues eso lo primero, cada uno tiene sus posiciones, si nos están robando el fútbol, si no nos están robando el fútbol, que cada uno opine lo que quiera. Yo creo que el análisis debe ser un poco más sosegado, pero sí que es verdad que son acontecimientos importantes. Lo que ha pasado en realidad hay que decir que no va ni en contra de lo que ha hecho Gianni Infantino desde que accedió a la presidencia de la FIFA, porque ha sido su agenda. Su agenda lo dijo nada más ser elegido. El dinero de FIFA es el dinero de las asociaciones, de las federaciones nacionales del mundo, y su programa en el que fue elegido, cuando parecía que iba a ser elegido el jeque, no me acuerdo ya de cómo se llamaba el jeque, su rival, pero bueno... Sí, uno de los jeques, creo que sí, yo tampoco me acuerdo cuál es. Y fue elegido en una promesa de dar más dinero a las federaciones nacionales, y su hoja de ruta o su plan estratégico ha sido el de generar más dinero, es decir, crecimiento del fútbol femenino, por supuesto, que es donde hay mucho margen de crecimiento, y mundial de clubes, mundial con más selecciones, puede que claro, porque es menos, porque no le prestamos atención, pero recordemos que los mundiales sub-17, sub-19 ya se celebran una vez al año, cada vez al año, no cada 2 años, no cada 4 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, más competiciones, más dinero, más derechos. Esa ha sido la estrategia de Gianni Infantino desde que accedió, y ha sido una estrategia exitosa. Económicamente, la FIFA tiene dinero por castigo. La FIFA, en todos los análisis que he leído yo este año, estos días, gente experta, contables y demás, la situación económica de la FIFA, las reservas que tiene son monstruosas, pues están por encima casi de las que ya ha llegado a tener el Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la FIFA no se ha visto severamente impactada por el COVID, por ejemplo, mientras que el Comité Olímpico Internacional, recordemos, sí tuvo 2 ediciones de Juegos Olímpicos que se vieron impactadas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una manera de hacer más dinero. Es una manera, primero, totalmente lógico con el plan de ruta, con la estrategia. Después del Mundial de Clubes esto tiene sentido, es decir, el poder explotarlo todavía más. ¿Cómo podemos explotar más aún? Claro, las posibilidades son más equipos, hacerlo más a menudo y bueno, y ya, digamos, de alguna manera centralizarlo en una compañía privada de la que seamos accionistas y que se centre en eso y que explote todo aún más, ¿no? Que no solo sea un departamento de FIFA, sino que sea una compañía que se centre en eso. Entonces, en eso tiene sentido. Segundo, no es nada nuevo. Es decir, lo que ha propuesto Gianni Infantino, porque se pueden poner más ejemplos y los voy a poner, pero a mí me llama mucho la atención porque yo creo que es la mejor manera de entenderlo, es lo mismo que proponía Florentino Pérez para el Real Madrid. Exactamente lo mismo. Crear una compañía a la que se le ha dado un valor que no se sabe de dónde ha salido, porque tampoco se sabe de dónde han salido esos 20.000 millones de dólares en los que valoraba el Mundial la FIFA, no se sabe por qué. Ceder un porcentaje a un inversor, los socios seguirán siendo los dueños, las federaciones seguirán siendo los dueños, es decir, exactamente lo mismo. FIFA Forward Enterprises, tal y como se proponía, es una compañía de capital privada,
en cuyo accionariado tendrían el 50-51% la FIFA, seguiría siendo la dueña. Creo que he leído cosas distintas, entre un 20 y 30% las 211 federaciones miembros de la FIFA, federaciones nacionales de fútbol, y el otro 20, 25, 30%, ahí he leído varias versiones, un inversor privado o varios inversores privados. Ahora, ¿qué es? El yerno de Donald Trump, ¿no? ¿Es el cuñado del hijo de Donald Trump? Es el hermano del yerno de Donald Trump. Vale, sí, bueno. Es que es la hostia. El hermano del yerno de Donald Trump, que para entrar ahí iba a poner una serie de millones, igual que se decía que le iba a poner el inversor privado en el Real Madrid, y ese dinero se distribuiría entre las 211 federaciones nacionales de fútbol del mundo. Es decir, el plan es exactamente el mismo. El plan es exactamente el mismo. Ya se sabe que great minds think alike. Efectivamente. Florentino e Infantino, ahí está. Hay conexión seguro. Y es parecido. Y tiene los mismos problemas. ¿De dónde ha salido esa valoración? ¿Por qué va a invertir un inversor privado si luego se supone que no se va a repartir beneficios? Es decir, el plan decía que el hermano del yerno de Donald Trump invertía, ponía, ¿qué? 4.000, 20.000 millones, no sé, muchos millones de dólares, pero luego no podía repartir beneficios. Sí. O sea, ¿cómo va ese inversor a obtener beneficios? Pues claro, supongo que generando más valor en la compañía y en algún momento vendiendo ese 20%, vendiéndoselo a otro propietario, ¿no? Pero tampoco se sabe si no se podría hacer. Claro, el hecho de que no haya claridad respecto a este tema y digamos que sea una persona estrechamente relacionada al presidente del país en el que se acaba de celebrar el Mundial. Claro, ¿y por qué ese inversor privado y no Rakuten? Claro. O no un banco japonés, o no, ¿por qué ese? ¿No? Esa es otra de las cuestiones. Sí. Y tampoco sabía detalles, efectivamente, de qué pasaría con esa inversión, hasta cuándo. Se habla comparado mucho también con el plan que ha hecho la Liga, que es muy parecido con CVC, pero eso está más claro, es un plan por 50 años. Los 50 años se acaba y se sabe lo que saca CVC de esa inversión que ha hecho, ¿no? En definitiva, no es nada nuevo, ¿no? Vamos a ver, no es nada nuevo, y en el mundo del deporte profesional ha habido varios casos. Este del Real Madrid, que digo que, bueno, nunca ha sucedido de momento. Yo el primero que conocí de este tipo es uno que es menos conocido, pero es el del mundo del snooker. El snooker hará unos 15 años aproximadamente, ya, bueno, 15, 16. Ha ido algo parecido, que es vender la explotación comercial del circuito profesional de snooker y privatizarla. Aquel entonces se vendió a Barry Hearn, que ya era vendría a ser como si en vez de el hermano del yerno de Trump, lo coge Jorge Méndez, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, es un tipo ya conocido, era Barry Hearn, ¿no? Pero bueno, hubo mucha discusión sobre eso, pero era un plan por lo menos más transparente, se sabía lo que pasaba. Y bueno, y luego podemos hablar vamos a seguir con los ejemplos de si ha sido exitoso o no. En voleibol se ha intentado hacer algo parecido, sobre todo con las competiciones, la Liga Mundial, y esa ha sido así. Y otro ejemplo bastante claro es el de la Copa Davis y la Federación Internacional de Tenis, con el ínclito Gerard Piqué de por medio, que ha acabado como el Rosario de la Aurora. Ya, pero eso no ha sido culpa suya, Borja. No insinúes cosas. No sé de quién habrá sido culpa, ¿no? Pero a lo que voy es que el plan era más o menos el mismo, es decir, un inversor privado, Cosmos, Rakuten, explotación comercial de la Copa Davis. Esto es verdad, la Copa Davis, que viene a ser el Mundial de Tenis, de alguna manera. Claro. Ellos deciden cómo se hace, tal, y la cosa ha acabado como ha acabado, ¿no? Entonces, la historia nos dice que este tipo de iniciativas han acabado más mal que bien, la mayoría. La del snooker, bueno, yo creo que se puede considerar que es un éxito, es verdad que hay más mercado, sobre todo en China, genera mucho más dinero el snooker, pero tenemos a los jugadores quejándose. Porque hay tantos. Porque hay tantos. Bueno, es que te sonará, porque hay tantos torneos. ¿Quién decide quién entra en los torneos? Es que los problemas son los mismos, iban a ser los mismos. Curiosa. Porque hay tantos torneos en China y tenemos que ir a China tantas veces. Claro. ¿no? Bueno, ¿por qué no más torneos en Londres?
Claro, ahora, por ejemplo, creo que van ya como 2 años seguidos que el campeón del mundo de snooker es chino. Eso, justamente eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, en el snooker al menos creo que sí que hay bastantes competidores chinos y me sonaba que el campeón del mundo era chino. Sí. Que esa es un chaval muy joven, ¿no? Sí, exacto, en este último mundial. Entonces, o sea, ya no le gana Ronnie O'Sullivan todos los torneos. No, Ronnie está ya, el pobre, entre sus problemas de por salud Dios. mental y que ya la edad ya está un poco de retirada. Pero bueno, esa quizás sería una historia que podríamos decir de un deporte más pequeño, evidentemente, en el que la cosa ha salido, bueno, pues bien, vamos a decir que bien, ¿no? Pero siempre hay más gente, hay algunos contentos y hay otros descontentos, ¿no? Como en todo. Entonces, bueno, pues teniendo eso en cuenta, este era el plan de Gianni Infantino, ¿no? Yo creo que el plan, para resumirlo, ya hemos dicho, era constituir una empresa privada que explote comercialmente los derechos comerciales de la FIFA. No solo los del Mundial, ¿eh? El plan era también el ticketing, otro tipo de marketing y, por supuesto, la explotación comercial de las competiciones de la FIFA, los mundiales femenino y masculino y los mundiales de clubes femenino y masculino. Una sociedad que estaría participada al 50% por FIFA. Como te digo, luego los números ahí varían, pero un 30-20% por las asociaciones nacionales, las 211, que no sé yo eso cómo se haría, o sea, 211 federaciones de fútbol de alrededor del mundo se reparten un 20% de ese accionariado. ¿Cómo van? ¿Quién va al consejo directivo? ¿Cómo se hace eso? Una cosa un poco extraña. Y luego el inversor privado, que por ese 20% pagaba 4.000 millones, creo que era. La verdad es que suena que está en torno a eso, sí. Pagaba porque creo que era 4.000 millones, porque la FIFA había valorado todo su negocio en 20.000, creo recordar. Y bueno, y eso, entonces, claro, el problema de todo es, primero, hasta qué punto es aceptable, a la gente considera aceptable privatizar la gestión del Mundial. Sí, entendiendo que ya es privada, porque la FIFA es una entidad privada, cuidado, ¿eh? Claro. Claro, es que la FIFA es una entidad privada, no es, pero bueno, como las federaciones deportivas son esas cosas que parecen entre estados y gobiernos y tal, pues bueno, nos consideramos que, pero bueno, el COI, el Comité Olímpico Internacional, es una entidad privada. Los Juegos Olímpicos son una competición deportiva privada, pero bueno. Vamos, claro, pero ahí está la fricción entre, o sea, que es, digamos, una organización sin ánimo de lucro. Sí, sin ánimo de lucro, efectivamente, sí, digamos, con más, inversores con ánimo de lucro, que para mí es la gran diferencia, ¿no? Porque sin ánimo de lucro no quiere decir que no se pueda hacer dinero. Claro. Pero sin ánimo de lucro puede hacer muchísimo dinero. Lo que pasa es que no lo intentan, ¿no? Sí, lo pueden intentar, pero lo que no hacen es repartir dividendos entre sus accionistas y todo el dinero que generan es para las... Sí, o sea, sobre el papel, en teoría, digamos, no están como exigidos a producir beneficios de manera eterna, infinita, permanente y siempre más. Pero claro. En el caso del deporte, evidentemente, cuantos más beneficios generen estas entidades sin ánimo de lucro, mejor, porque más se puede invertir en el desarrollo del deporte, en hacerlo y demás. Y yo, que estas entidades hagan mucho dinero, no me parece mal. Luego ya entramos en debates de ¿hacia dónde va? Hasta dónde y quién está afectado por eso, porque claro, si haces mucho dinero cobrando $8.000 por la entrada para un partido, pues claro, ya empezamos a tener dilemas éticos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, esa privatización, ¿no? Eso es lo que se ha discutido. Y luego, sobre todo, bueno, pues la manera de hacerlo, porque al final esto era una decisión estratégica de la que el Consejo de la FIFA, que son los amigos de Infantino que se reúnen para tomar las decisiones, no sabía nada. Se ha conocido por Martin Ziegler, que Martin Ziegler está haciendo más por la gobernanza del fútbol que la propia FIFA, porque primero fue el que informó de la Superliga y luego fue el que ha informado de esto. Y claro, y había pues mucho de saber. Tampoco puedo decir mucho, pero sé que todo esto ha caído como una bomba dentro de las oficinas de la FIFA.
sea, no. Sí, hombre, o sea, se puede ver incluso desde fuera. O sea, esto es algo que... No, hay gente que no, esto era algo que estaba en un círculo muy cerrado y que hay mucha gente que no entiende. Igual que también sé de muy buena tinta que ha habido episodios del Mundial en el que gente de la FIFA lo ha pasado mal por tener que hacer cosas que les mandaban a hacer, ¿no? Pero bueno. Quitarle una roja a Balogun, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, bueno, no está siendo fácil. Pero sobre todo eso. Y lo último que quizás diría es que he leído un análisis que me pareció interesante de Antoine Duval, del Centro Acer de Derecho Deportivo, de hasta qué punto de vista todo esto no podría estar también un poco ligado a la próxima reelección de Gianni Infantino, que en teoría iba a presentarse y no iba a tener mayor rival en el congreso que creo que es en marzo en Rabat, en Marruecos. Pero empezaba a haber rumores de que desde la UEFA se quería por un candidato alternativo, y eso sí lo leí antes de todo esto. Sí. Schäferin, como ya va a dejar de ser en el 2027, deja de ser presidente de la UEFA, se presentaría y tal. Y no sé hasta qué punto Gianni Infantino no se vio tentado de decir, vamos a proponer algo que aniquile cualquier oposición, ¿no? Que aniquile cualquier oposición. Y lo curioso es que a lo mejor el plan le sale el tiro por la culata, ¿no? Claro, al final querer forzar, o sea, es que yo no sé, visto desde fuera, dado que todas las federaciones, confederaciones mundiales, especialmente las menos, las de menos postín, las que tienen menos dinero igual de salida, las africanas, en Asia, Oceanía, Sudamérica, pues podían, al final, con el mundial expandido, con todo lo que ha hecho Infantino por tenerles contentos, por así decir, pues yo creo que era suficiente, porque sí, más allá de que haya habido ciertas crisis de credibilidad a lo largo del Mundial, especialmente lo de Balogun y el hecho de que, digamos, la imagen de FIFA se haya podido ver dañada hasta el punto, en el sentido de hasta qué punto Infantino se ha acurrucado en los brazos del presidente de los Estados Unidos de América. Digamos, todo eso ha afectado un poco, pero como el Mundial ha parecido ser un éxito y todo el mundo parecía más o menos contento, pues como, pues ¿quién le va a quitar la presidencia a este, no? Y sí que parece... sí, un movimiento. Óscar, por también tener tu input en este caso, quizás algo... A ver, que esto no lo ha anunciado FIFA, se ha filtrado en la prensa y celebramos que así haya sido, pero que sí, quizás haya sido un movimiento en falso, como en el ajedrez. Sí, a mí hay varias cosas que me resultan sorprendentes. Primero es que, según he leído, el plan inicial era anunciarlo la tarde de la final del Mundial, el 19 de julio. Y pues se acabó retrasando y como hemos visto esta semana pasada, pues bueno, esta misma semana, se ha acabado filtrando a la prensa por The Times, el Financial, el The Times Finance también, que lo ha publicado. Y hay otra cosa que yo no acabo de entender, que es cómo se ha movido dentro de alguna federación la noticia, porque en UEFA sí que hemos visto pues que todas las federaciones han salido al unísono a condenarlo, toda la UEFA ha publicado un comunicado con las 55 federaciones diciendo que están en contra, así como CONCACAF, que también puso bastante rápido el comunicado diciendo que las 96 federaciones, que es algo bastante importante, que la confederación más grande por todas las islas del Caribe, por todos los países de Centroamérica y por los grandes de Norteamérica, pues también han anunciado que están en contra, que además el presidente... Es importante saber que es el vicepresidente de la FIFA y aparentemente la relación con Infantino no era buena ya antes de esto y él era uno de los que no conocía el plan y pues por ello CONCACAF seguramente está en contra con el comunicado que sacó. Pero yo tengo curiosidad con la Confederación Asiática, porque sí que han puesto el comunicado en contra, pero en teoría es una confederación que tiene que tener una división entre los miembros, porque Qatar, obviamente por todo lo que se dio en 2022, es uno de los grandes apoyos de Gianni Infantino, y Arabia Saudí pues se ha visto el camino despejado de cara al Mundial de 2034. Sí. Y además en un artículo en The Athletic, con todo el rollo de lo de la familia Kushner, que son... Sí. Es el inversor, el hermano del yerno de Trump. Sí. Era el propio yerno en el que en 2017 empezó a mover las cosas para el Mundial de 2026 para que lo pudiera organizar, y es un poco el que a través de, ¿cómo se llamaba?
la Oficina de Innovación Americana Efectivamente. consiguió mover hilos para que pues, no hubiera problema a la hora de ganar esta candidatura, contando con el apoyo del rey de Arabia Saudí. Sí. Claro, o sea, Estados Unidos se podía llevar con Canadá y México, y pues Arabia Saudí. Claro, entonces yo dentro de tengo dos. esa curiosidad por saber hasta qué punto la Confederación Asiática, con un poco esas diferentes esferas de poder que hay dentro de la propia Confederación, se puede haber decidido por una o por otra, porque al final no es lo mismo la zona más de lo que conocemos como Asia como tal, de China, Japón, yo que sé, Indonesia, toda esa zona. Sí, con Corea la del zona Sur, más Australia. Sí, Australia, que también está metida. O sea, es un poco un mix bastante peculiar. Sí, debo decir que a mí me sorprendió que la Confederación Asiática, la AFC, se pronunciase, bueno, no, desde luego no en términos tan duros como la UEFA, ni tampoco con CACAF, pero bueno, sí, claramente en contra del plan, precisamente por lo que dices. Es una confederación partida en dos, entre el Oriente más oriental y el Medio Oriente. Sí, el Oriente más lejano y el Oriente más próximo. Exacto, el Oriente lejano Oriente y el más próximo, y efectivamente, y además partida en dos y también con luchas de poder entre las dos partes, incluso deportivamente también, ¿no? Sí que es cierto que yo sí que podría ver hasta cierto punto que hasta ahora, evidentemente, tanto Qatar, la estrategia de Qatar deportiva y de país, como Arabia Saudí, le debe mucho a Gianni Infantino y se apoya mucho en él, con lo cual sería complicado, pero también puedo ver cómo desde ese punto de vista los fondos de inversiones, tanto saudíes como cataríes, puedan, digamos, tener dudas sobre que ahora llegue otro inversor a obtener un parte del pastel en el que estaban ellos metidos antes, ¿no? Es decir, bueno, claro, antes nosotros éramos aquí los que partíamos el bacalao con FIFA, y ahora de repente llegan los americanos y a ver si nos van a quitar parte de ello. Entonces, la verdad que sí es un equilibrio ahí que es interesante en todo la geopolítica, más bueno, y todo ya, si lo evidentemente añadimos todos los problemas que tiene que ver de la guerra Estados Unidos-Irak, que está los estados del Golfo Pérsico entre medias y demás. Entonces, la verdad que esa es la posición de las federaciones de Asia, bueno, de la Confederación Asiática, es particular, y yo creo que quizás es una de las que haría poco probable un voto de no, que eso de eso no hemos hablado, pero parece ser que se está, bueno, más o menos empezando a debatir entre bambalinas, un voto de no confianza en Gianni Infantino. Sí, no, efectivamente, ¿no? Porque es lo que se ha hablado, ¿no? De eso, de presentar un voto entre comillas, de censura, de no confianza en Infantino. Borja, no nos queda mucho tiempo. No sé si en eso, ¿no? El posible voto de no confianza, en la posición de UEFA, que es la parte que te parece más relevante para comentar antes de irnos. Bueno, sí, yo creo a mí me parece relevante la posición de UEFA, el hecho de haber sido tan, desde luego, tan potente desde un primer momento, aunque bueno, la guerra UEFA-FIFA la verdad es que no es nueva en este sentido, tampoco no debe sorprender, pero sí quizás la rapidez y el tono de los comunicados. Sí. La unanimidad también, porque quieras que no, a fin de cuentas, el señor Louzán, por ejemplo, que tiene ahí es vicepresidente de UEFA, miembro del comité ejecutivo, pero tiene un mundial ahí de por medio, en fin, yo no sé, además como es gallego, no se sabe nunca si sube, si baja, no sé yo cómo votó en contra, a favor, pero bueno, es interesante, me gustaría saber qué dice el bueno de Rafael Louzán, pero bueno, a ver, sí, yo creo que es lo interesante. Me ha interesado también, por ejemplo, el silencio de la Conmebol, que, bueno, la verdad es que son bastante, en Asunción, en Paraguay, en la sede de la Conmebol, son bastante, le deben bastante a FIFA, con lo cual posiblemente a ello se deba, pero me parece interesante. Y bueno, en cuanto al fútbol africano, ahí quizás menos, porque sí que es verdad que Gianni Infantino lleva tiempo trabajando que la Confederación Africana de Fútbol la lidere gente de su cuerda, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pero igual, no sé hasta qué punto lo de siempre, distintas dentro del continente africano, no es lo mismo
el norte que el sur, por ejemplo, sí. ¿no? Y también podría haber ahí bastante disparidad. Pero bueno, a mí yo creo que sí, que lo de UEFA es lo que más me ha llamado la atención. La intervención de ciertos políticos, sobre todo de la Comisión Europea, que bueno, ese es el tema que yo trabajo más, o de nuevo en defensa en lo que ellos llaman el modelo europeo de deporte, que yo creo que es interesante, porque al final lo que se está viendo en todo esto, en realidad es un choque de culturas deportivas. Sí. Eso es lo que está, es decir, y que, bueno, vale, lo vamos a identificar con los conceptos modelo americano de deporte, modelo europeo de deporte, pero sí. Bueno, que ambos tienen muchas aristas, pero es lo que es, ¿no? Y sí que es cierto que el llamado modelo europeo de deporte, es decir, menos comercial, o al menos un poco menos comercial que el americano, predomina en mayor parte del mundo, y esa yo creo que es en realidad el mayor problema que tuvo el proyecto de la Superliga, y es el mayor problema que ha tenido este proyecto. Es verdad que el proyecto de Gianni Infantino estaba muy poco claro, falta de transparencia, falta de consultas, por supuesto, había muchos detalles que no se conocían, pero al final es un choque cultural, es un choque de cómo se entiende el deporte profesional, de cómo se entiende el fútbol profesional, sobre todo el fútbol, porque es el que más pasiones, yo creo, levanta, y hasta qué punto se va a profundizar en lo que algunos autores han llamado la McDonaldización o disneyificación del deporte. Es decir, que el modelo americano de entretenimiento y sacar dinero, y bueno, entonces tenemos partidos de fútbol de 4 cuartos con Blink-182 tocando en el descanso. Oye. Bueno, ese tipo... Le has tocado la fibra, Ander, ¿eh? Ya sabía yo que a eso no se podía negar, por mucho que... O sea, imagínate, Óscar, que tiene que ser descanso de 30 minutos o concierto de Blink-182. Ya. Ya. Sí. Ya. A ver, yo lo tendría que disfrutar, por desgracia. Coges la entrada del primero. Efectivamente, tendría que ponerme a favor de algo de lo que estoy en contra. Tome todo mi dinero, ¿no? Efectivamente. Y luego, pues sí, a ver Powerade en las pausas de recaudación, o sea... Claro, eso tal, cheerleaders, bueno, ese tipo de cosas, y en realidad es eso, lo que está, ¿no? Lo que cada uno tiene que preguntarse es, bueno, hasta qué punto quiere ver el deporte profesional, quiere ver el fútbol en este caso, en ese sentido o no, y dónde estamos dispuestos a poner el límite. Económicamente tampoco sé si este plan tenía mucho sentido, los especialistas decían que FIFA tiene dinero de sobra, no necesitaba más, pero bueno, los ricos siempre quieren tener más, Ander. O sea, eso a mí no me pasa, porque como yo no soy rico, pues yo no... Pero Óscar, que tiene mucho dinero, siempre quiere tener más. Sí. Efectivamente, tú con tu casita en Nottingham te conformas. O sea, tú no necesitas una mansión encima de eso. Pero fíjate, el presidenta en este caso del Banco Santander o de JP Morgan, siempre quieren más y siempre quieren más. Efectivamente. Quieren más, ¿no? Efectivamente, pues estrecha amiga de Óscar, doña Ana Botín. Sí, estoy haciendo yo la sede nueva que están ahí construyendo en Santander. Claro, os debéis de cruzar, ¿no? En los círculos, nos movemos en unos círculos. Sí. No me extraña, claro. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Y ya por último, por acabar, sí, lo que decías. Gianni Infantino bueno, creo que ya se presentó formalmente, es candidato a la reelección. No sé si está cerrado el plazo para la presentación de candidaturas. Imagino que no, porque suele ser bastante tarde. El Congreso de la FIFA es en marzo del 2027 en Rabat. Y en principio se suponía que el único candidato a la reelección iba a ser Gianni Infantino. Ahora nos cabe la duda de si se va a presentar alguien más a ese proceso electoral, o de si incluso, porque aún quedan, quedan meses, 7 meses aproximadamente, o más incluso, si se va a organizar un congreso extraordinario, para lo cual tendrían que firmar la petición, he leído, 43 asociaciones nacionales, con lo cual con las de UEFA valdría. Sí, solo con UEFA. Porque son 55, solo con esas valdría para convocar ese congreso. Ahora bien, si en ese congreso parte del orden del día es un voto de censura o voto de no confianza a Gianni Infantino, curiosamente
y vamos a ver si al resultado de esto no se modifican los estatutos de la FIFA, ya lo veremos, pero para ganar ese voto de censura... Borja, si algo nos ha enseñado Infantino es que la corrupción hay que legalizarla, porque así ya deja de ser corrupción. Exactamente. Entonces, a día de hoy, según leí, para que un voto de censura en la FIFA al presidente sea aceptado, se necesita una mayoría simple, 111 votos, 111. Sí. Creo, o no, o menos incluso. No, pero bueno, creo que son ciento y pico. Ciento y pico. Sí, Que bueno, 106. 106, claro. 106, 107, sí, porque son 211, exacto, 106. Entonces, bueno, pues claro, 55 de un lado, tal, empiezas y a lo mejor no salen las cuentas. No sé si saldrían las cuentas, ¿no? Sí. Pero apostamos que a lo mejor de repente, si todo esto ya, bueno, se controla y tal, en un par de años en los estatutos de la FIFA se cambia que el voto de censura se eleva a 2/3, por ejemplo. Ah. Y otra cosa que tampoco me extrañaría que cambiase es lo del tope. ¿Tú crees que pasaría? Porque es muy probable. Sí, o sea, a ver, es que los estatutos están... Hay que adaptarlos a los nuevos tiempos. Son maleables. Claro, porque es que si no, ¿para qué están los estatutos? Para molestar, ¿no? Tienen que ayudar. Y otra cosa que puede cambiar es el... Vamos, no sé si puede cambiar, pero que seguramente le gustaría intentarlo, sería cambiar el máximo de reelecciones, porque ya si sale reelegido sería su última legislatura, por así decirlo, que sería hasta 2031. Sí, o sea que exactamente. Sí, esa es otra posibilidad. Esa es otra posibilidad. Eso es un poco más complicado, yo creo, porque es la única, es casi lo del límite de mandatos, es casi el único gesto en cuanto a democracia interna de federaciones que pervive y que cuando se intenta cambiar hay bastante oposición. Pero bueno, ya. Pero vamos, no me extrañaría tampoco que. Pero el dinero abre caminos, ¿eh? Sí, por eso. Si en vez de ofrecer 20 millones como ha ofrecido ahora, ofrece 100 por federación, lo que haga falta. Sí, básicamente. O sea, ya nos ha dicho Infantino que hay que explotar todo el potencial del fútbol. ¿Para qué nos vamos a perder en tecnicismos, en estatutos desfasados y en todas estas cosas que solo están para molestar y para evitar el progreso? No nos dejan hacer dinero, Ander. O sea, es que, Claro. No, hay sitio todavía en las oficinas de la FIFA para meter más en la caja fuerte. En la caja fuerte entra mucho más dinero. Me imagino estas cajas fuertes de banco así enorme, tal, van metiendo el dinero. Todavía hay sitio. Es un poco como la de Tío Gilito, ¿no? Claro, sí. Ahí llena e Infantino nadando. Efectivamente. Así que vamos a dejarlo. Vamos a ver los oyentes del podcast que conozcan a Tío Gilito, que por favor dejen un comentario. Sí. O si en Latinoamérica es otro nombre. Sí, bueno, claro, sí. Puede ser. Se llama de otra forma, sí, yo también me suena mucho. Sí, o sea, el tío de Donald Duck, sí, o sea, del pato Donald, sí, como sea que se llame en cada lugar, básicamente creo que la gente ya reconocerá mentalmente la imagen. Pero lo vamos a dejar ahí por hoy. Volveremos en próximas ediciones a revisitar este tema, porque no creo que este sea el último capítulo de todo este asunto, Borja. No creo que se termine aquí, no creo que... No, posiblemente no, porque ahora, bueno, entre unas cosas u otras, de si haya o no elecciones, si haya voto de censura, ¿no? ¿Qué va a pasar? Supongo que el plan está retirado, pero bueno, siempre puede volver, por supuesto. O sea que yo creo que... Sí. Y sobre todo el debate, ¿no? Ahora igualmente yo creo que se retirará, pero posiblemente se empieza a debatir de si se va a ampliar a 64 el Mundial femenino, si se va a hacer el Mundial de clubes cada 2 años, serán las mismas, o sea, el debate será sobre lo mismo, pero bueno, con otros conceptos, y al final lo que decíamos antes, ¿no? En realidad lo que cada uno debe de pensar es qué tipo de fútbol quiere, ¿no? O sea, qué tipo de fútbol queremos, si nos gusta este mundial. Bueno, el mundial en sí ha sido un mundial divertido, la verdad, que si Curazao por aquí, que si por allá, que si tal, que si cual, no sé nada. Pues bueno, pero bueno, que si queremos un mundial cada 2 años, ¿no? Que si nos parece bien que sea imposible ir a ver un partido del mundial. Yo también invitaría a la gente, sobre todo, bueno, como esto es un podcast en castellano y hay muchos hispanohablantes y españoles, que se piensen 2 veces lo que piensan de esto, porque en 4 años se supone que tendrían la oportunidad de ver un mundial en la puerta de casa. O no, porque si les cobran 3.000 euros por una entrada, ¿no? Claro, efectivamente.
Entonces, claro, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que pensar en mucho ese tipo de cosas y ver hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto es necesario, dónde hay que poner la barrera. Cada uno, Sí. pues, yo creo que cada uno tiene su visión personal y yo creo que todas son válidas mientras se argumenten. Yo estoy más de acuerdo con unas visiones que con otras, pero bueno, puedo entender lo que quería hacer Gianni Infantino. Cómo lo ha hecho es otra cosa, la verdad. Es bastante más difícil de defender, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, pero puedo entender el por qué lo ha hecho. Entonces, pues básicamente que yo creo que cada uno reflexione sobre si quiere ver al Nottingham Forest en la Premier League o solo al Manchester City, al Tottenham, al Chelsea, etcétera, etcétera. Quiero decirte, a ver, o sea, por ejemplo, el Racing de Santander, que ahora está en primera de nuevo. ¿Se tiene que quedar siempre en segunda ref, por ejemplo? A mí me gustaría ver un derbi contra el Riyadh Dragons, como en la Euroliga. Claro, efectivamente. El Racing contra el Riyadh. Sí, es todo un tema enormemente interesante que nos dejen los oyentes o espectadores sus opiniones en comentarios o dudas que podemos también resolver en futuras ediciones de este podcast. Y bueno, sí, al final lo más importante aquí con Gianni y todo esto, aquí lo más importante es el beneficio de los accionistas. Recordad, queridos oyentes, a vosotros os puede gustar el fútbol, pero ¿y el bolsillo del accionista qué? Eso hay que ponerlo ante todo. Y luego ya... Y recordemos el beneficio de los accionistas de alineación indebida. Que, por favor, que se suscriban, que paguen el Patreon. Sí. Efectivamente, está el link en la descripción, como siempre. Nos vamos por hoy. Espero que a la gente le haya gustado. Gracias, Óscar. Nada, encantado. Y me parece que dentro de 10 minutos voy a aparecer otra vez con la misma ropa. Bueno, quién sabe. Eso es porque, bueno, puede dar la casualidad que en el podcast que salga dentro de unos días vuelvas a llevar el mismo polo. O puede que no. O puede que no, quién sabe. Muchísimas gracias, Borja. Nada, gracias a ti, gracias a todos y cualquier cosa que nos digan. Efectivamente, estaremos aquí en Alineación Indebida, está en los comentarios, está el email, está todas las redes sociales, el Discord, a vuestra disposición, pero por hoy esto ha sido todo. Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias por estar al otro lado, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os hayáis entretenido, espero que hayáis aprendido algo y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.